Una mujer negra de edad avanzada, directora ejecutiva, entró al hotel que ella misma había fundado, solo para encontrarse de inmediato con la mirada fría y discriminatoria de la joven recepcionista, quien le negó una habitación basándose únicamente en su apariencia modesta y el color de su piel. Sin hacer una escena ni entrar en discusión, hizo una sola llamada telefónica con calma, obligando a quienes la discriminaron a pagar el precio de su error. La noche descendía suavemente sobre la ciudad de Chicago. Las luces brillantes de los rascacielos se reflejaban en el tranquilo río Chicago. Afuera del famoso Grand American Hotel, con su majestuoso vestíbulo adornado con esplendor, un taxi amarillo se detuvo en silencio. Una mujer bajó del auto y se quedó quieta, observando el lujoso edificio, con una mirada que contenía algo familiar y al mismo tiempo lejano. Era Eleanor Johnson, una mujer afroamericana de 65 años, que alguna vez había sido considerada un símbolo de éxito e inspiración en la América moderna. Eleanor era la fundadora de la reconocida cadena Johnson Luxury Hotels, propietaria de más de 20 hoteles de lujo que se extendían desde la costa este hasta la costa oeste. Pero pocos sabían que el Grand American fue el primer hotel que ella había construido con sus propias manos, donde había compartido un profundo vínculo con su juventud y sus sueños ambiciosos, muy lejos de la imagen que solía proyectar en los medios. Esa noche, en lugar de vestidos glamorosos y diamantes resplandecientes, Eleanor llevaba solo un sencillo abrigo de lana delgada, debajo del cual había un elegante vestido azul claro, zapatos de cuero suave y una bufanda color crema para protegerse de la fresca brisa de Chicago. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado en un moño ordenado, y su mirada, serena pero con una autoridad inexplicable, transmitía una fuerza tranquila. Se quedó ahí unos segundos, recordando en silencio todos los recuerdos que una vez tuvo en ese lugar. Recuerdos de una joven ansiosa por ser aceptada y demostrar su valía frente a incontables desafíos, prejuicios raciales y estereotipos de género. Eleanor exhaló suavemente un suspiro lleno de emociones que nadie más que ella podía comprender. Luego, lentamente, entró al hotel, llevando solo un pequeño bolso marrón de cuero gastado que mostraba señales del paso del tiempo. El vestíbulo del hotel brillaba tan bellamente como siempre, con elegantes lámparas de cristal proyectando reflejos sobre el suelo de mármol pulido. Huéspedes adinerados vestidos con ropas elegantes iban y venían. La melodía de un piano sonaba suavemente, mezclándose con las voces refinadas y risas que surgían de cada rincón del amplio vestíbulo. Pero Eleanor no llamó la atención. No estaba allí como una invitada VIP ni como una alta ejecutiva, sino simplemente como una huésped común que buscaba descanso tras un largo y agotador viaje. Sus ojos se llenaron de afecto mientras miraba a su alrededor, reconociendo la amplitud familiar de las paredes. Ella misma había elegido los colores de la pintura para los sofás, donde una vez esperó a sus primeros huéspedes. Las plantas en macetas que había colocado con cuidado para darle vida al lugar. Eleanor sonrió suavemente y se acercó a la recepción. Sus pasos firmes pero silenciosos como un suspiro, sin atraer la atención del personal ni de los demás huéspedes. No se apresuró a hablar, sino que esperó en silencio a que la recepcionista levantara la mirada. Su postura reflejaba un respeto tranquilo y humildad, sello distintivo de la mujer mayor y experimentada que era. Lo que no sabía era que su presencia discreta y humilde desataría una situación inesperada. Una situación que haría que todos reconsideraran sus prejuicios más arraigados. Todo comenzaría con una frase aparentemente común, pero que provocaría una gran sacudida en el hotel más famoso de Chicago. Eleanor colocó suavemente su pequeño bolso sobre el mostrador de recepción, sus dedos rozando ligeramente la superficie fría y lisa de mármol, que aún recordaba con detalle desde que la había elegido más de 30 años atrás. Se quedó esperando con paciencia, su mirada serena y sin apuro enfocada en la joven detrás de la pantalla del ordenador, quien estaba absorta enviando mensajes por su teléfono, con el ceño ligeramente fruncido, como si algo hubiera alterado su estado de ánimo. Después de unos segundos, la joven recepcionista finalmente levantó la vista. Sus ojos se agrandaron con un atisbo de confusión, como si recién se percatara de la inesperada presencia de Eleanor. Rápidamente recuperando su compostura profesional, la recepcionista mostró una sonrisa educada y neutral, y preguntó suavemente, con un tono cortés pero algo carente de calidez: «Hola, ¿en qué puedo ayudarla?». Eleanor sonrió levemente y respondió con su característica voz cálida y profunda:
la misma que le había ayudado a convencer a innumerables socios comerciales a lo largo de sus años de éxito en el siempre desafiante mundo de la hospitalidad. Me gustaría registrarme. Necesito una habitación reservada para huéspedes VIP. Mi nombre es Eleanor Johnson. La recepcionista escaneó rápidamente a Eleanor de pies a cabeza. Su mirada cambió ligeramente. La amabilidad inicial se desvaneció rápidamente. Sus cejas perfectamente arregladas se alzaron levemente y sus dedos meticulosamente cuidados se movieron con rapidez sobre el teclado. Pero tras solo unos segundos se detuvo. La joven frunció el ceño, como si la duda la invadiera. Su voz se volvió más rígida y formal, pero también más fría. Lo siento, señora Johnson, pero he verificado y el hotel está completamente reservado. Eleanor se mostró levemente sorprendida, pero mantuvo la calma, respondiendo con suavidad, su voz aún serena y llena de paciencia. Debe haber algún error. El Grand American siempre me reserva una habitación especial. Jessica Carter, la recepcionista, acababa de cumplir 25 años y había crecido en un acomodado vecindario suburbano de Chicago. Durante su infancia y adolescencia, Jessica había estado cuidadosamente protegida dentro de ambientes exclusivos y rara vez se encontraba con situaciones que considerara confusas como esta. Para ella, una verdadera huésped VIP jamás aparecería vestida de forma sencilla ni mostraría una actitud excesivamente humilde. En su mente aún ingenua e inexperta, Jessica había desarrollado sin saberlo un prejuicio. Las personas ricas y poderosas debían mostrar su estatus a través de ropa llamativa, joyas costosas y una actitud abrumadora. Fue ese prejuicio involuntario el que llevó a Jessica a mirar a Eleanor con una expresión escéptica e indiferente. Pensó para sí misma, tal vez solo sea una mujer mayor intentando usar el nombre de otra persona para conseguir una habitación de lujo gratis. Rápidamente Jessica tomó una decisión y repitió con suavidad pero con firmeza. Lo siento mucho, pero nuestro hotel está completamente reservado hoy. La mirada de Eleanor titubeó ligeramente, mostrando un atisbo de decepción. No estaba enojada ni fue acusatoria. Simplemente sintió un poco de tristeza al reconocer esa sensación familiar de ser puesta en duda. Una mujer negra de su edad vestida con sencillez, que volvía a presentarse una vez más en su vida. Eleanor miró profundamente a los ojos de la joven, notando la arrogancia de la confianza juvenil, la inexperiencia y las suposiciones que llevaron a la recepcionista a emitir ese juicio equivocado. Pero Eleanor no discutió ni intentó demostrar nada en ese momento. Simplemente asintió, ofreciendo una sonrisa llena de la compasión que solo alguien que ha enfrentado muchas tormentas puede brindar. Lo entiendo. Gracias. Con eso, Eleanor dio un paso atrás, sin apurarse en irse, pero quedándose junto al borde del mostrador de recepción. Con calma sacó su teléfono de su bolso marrón, algo desgastado, y marcó un número familiar. Una voz suave y serena respondió al otro lado. Hola, Thomas, soy yo, Eleanor. Estoy en el Grand American y he tenido un pequeño inconveniente con mi habitación. ¿Podrías revisarlo por mí? La llamada fue breve y Eleanor colgó, permaneciendo de pie en silencio mientras esperaba, con la mirada suavemente dirigida hacia el lobby del hotel, donde otros huéspedes eran recibidos con calidez y sin complicaciones. Al otro lado del mostrador, Jessica lanzó una mirada furtiva a Eleanor, con una mezcla de duda y sospecha persistente. La joven sacudió levemente la cabeza, como reafirmándose a sí misma que había actuado de manera completamente correcta. Lo que Jessica no sabía era que, en solo unos minutos, cuando esa llamada comenzara a tener efecto, todas sus suposiciones y las creencias que sostenía con tanta firmeza serían completamente derrumbadas y ella misma tendría que enfrentar una verdad inesperadamente amarga. Eleanor guardó su teléfono nuevamente en su bolso, permaneciendo tranquila en su lugar, con la mirada suavemente dirigida hacia la puerta principal, como intentando no causar más incomodidad a la joven recepcionista detrás del mostrador. Pero su actitud calmada y su trato amable solo hicieron que Jessica se sintiera aún más desconfiada. Jessica observaba en silencio a Eleanor desde el otro lado del escritorio, con una extraña sensación de incomodidad creciendo dentro de ella. No podía entender por qué una mujer que afirmaba ser una huésped VIP, incluso asegurando que era la fundadora de la prestigiosa cadena de hoteles Grand American, se mostraba con tanta modestia. Desde su pañuelo sencillo hasta sus zapatos de cuero gastados, no se parecía en nada a la élite. Lujosos, poderosos y siempre sabiendo cómo llamar la atención. Incapaz de ocultar su impaciencia,
Jessica se acercó rápidamente a un compañero suyo, bajando la voz con frustración. ¿Ves a esa mujer? Acaba de decir que es Eleanor Johnson, la fundadora de nuestro hotel. El tono de Jessica llevaba un leve matiz de sarcasmo. Su compañero, un joven llamado Luke Thompson, miró a Eleanor frunciendo el ceño mientras respondía. ¿Eleanor Johnson? Debe estar equivocada. Alguien como ella no podría ser Eleanor Johnson. No se parece en nada a lo que imaginaba. Jessica asintió, reafirmando ligeramente su juicio inicial. En silencio, se felicitó a sí misma por haber rechazado a la mujer. En su pensamiento ingenuo, estaba segura de que Eleanor solo estaba fingiendo ser alguien importante para obtener algún tipo de privilegio en el hotel de lujo. Jessica había escuchado historias similares de amigos en la industria, y siempre que había alborotadores, estos eran huéspedes vestidos de manera sencilla y sin ningún tipo de grandeza. Justo como la mujer frente a ella. Eleanor permanecía quieta, con la mirada serena mientras observaba su entorno, sus manos suavemente colocadas frente a ella, como si esperara algo familiar. Poco después, por el pasillo del hotel, un hombre de unos 40 años caminó con paso firme hacia la recepción. Llevaba un traje elegante y una pequeña placa con su nombre. Michael Harris, gerente de turno. Michael era un gerente joven y ambicioso. Llevaba menos de 6 meses en el Grand American, pero siempre había tenido sueños de ascender dentro de la compañía. Era muy meticuloso, siempre cuidadoso y temeroso de cometer errores. Cuando Jessica le informó que una anciana afirmaba ser la fundadora del hotel, Michael inmediatamente sospechó y decidió manejar la situación de la forma más rápida y segura posible, rechazándola. Se acercó a Eleanor con una expresión cortés, pero un tono distante. Buenas noches, señora. Soy Michael Harris, el gerente de turno aquí. Me informaron que parece haber una confusión con respecto a su reservación. ¿Podría darme su nombre completo, por favor? Eleanor respondió con calma, sin dudar y sin mostrar ninguna señal de tensión. Eleanor Johnson. Michael se detuvo un momento, frunciendo ligeramente el ceño, antes de hablar con un tono firme. Lo siento mucho, pero su nombre no figura en la lista de invitados VIP de hoy. Además, nuestro hotel está completamente reservado esta noche. Si lo desea, puedo sugerirle otro hotel cercano. Eleanor esbozó una leve sonrisa triste, pero explicó con paciencia una vez más. Soy Eleanor Johnson, la fundadora de este Grand American Hotel. Desde su apertura, el hotel siempre ha mantenido una habitación reservada para mí, sin necesidad de hacer una reserva previa. Michael volvió a mirar a Eleanor. Su mirada titubeó brevemente con incertidumbre, pero pronto regresó a su fría indiferencia. En su mente cautelosa, no había forma de que una mujer mayor vestida con tanta modestia pudiera ser Eleanor Johnson, la leyenda viviente de la industria hotelera de la que tanto había oído hablar. Michael creía que la mujer debía estar equivocada, o que deliberadamente estaba suplantando a alguien para obtener privilegios especiales. Inclinó ligeramente la cabeza, cortés pero firme. Lo siento, pero debe haber algún malentendido. Eleanor Johnson es una figura muy conocida y actualmente no se encuentra en Chicago. Creo que la ha confundido con otra persona. Jessica estaba a su lado, sintiéndose más segura ahora que el gerente compartía su perspectiva. Pero Eleanor no mostró ninguna señal de enojo ni quiso discutir. Asintió suavemente, como si hubiera anticipado esta situación, y luego sacó su teléfono de nuevo, haciendo una rápida llamada a otra persona importante. Hola, Anthony. Estoy teniendo un pequeño inconveniente en el Grand American. Parece que tu personal no cree que soy Eleanor Johnson. Quizá deberías encargarte tú mismo de esto. La voz de Eleanor, suave pero poderosa, hizo que tanto Jessica como Michael se sintieran incómodos. Intercambiaron una mirada confusa. Michael intentó mantener la calma, pero en su interior comenzaba a surgir una sensación de inquietud, algo a lo que no estaba acostumbrado al tratar con situaciones en el hotel. La tensión se extendía sutilmente por el área de recepción, como una ola invisible que se elevaba lentamente, lista para romper en los momentos venideros. Ni Jessica ni Michael tenían idea de que, con una simple llamada, Eleanor pronto desataría una tormenta que envolvería a todo el hotel. Una tormenta que ninguno de los dos habría podido anticipar. Michael dio un paso atrás. Su expresión mostraba una ligera incomodidad, mientras observaba a Eleanor terminar la llamada con una calma inusual. En su mente, la imagen de una poderosa y glamurosa Eleanor Johnson no coincidía con la mujer modesta y humilde que tenía frente a él. Michael estaba convencido de que esa mujer no solo estaba equivocada, sino que también tenía un motivo oculto para causar problemas.
Como joven gerente, no podía permitir que nada manchara la reputación del hotel, especialmente en una noche tan ocupada como esa. Con una decisión rápida pero firme, Michael se volvió hacia Jessica y habló en voz baja. Jessica, llama a seguridad. Necesitamos resolver esto lo más pronto posible. Jessica dudó por un momento, pero rápidamente tomó el teléfono. Menos de un minuto después, dos hombres altos con uniformes de seguridad del hotel entraron al vestíbulo. No dijeron ni una palabra, simplemente se quedaron quietos cerca de Eleanor, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera claramente la presión de su presencia. Otros huéspedes en el vestíbulo comenzaron a notar la extraña escena. Una pareja de edad avanzada sentada cerca susurraba entre sí, con los ojos fijos en Eleanor, llenos de sospecha. Un grupo de huéspedes más jóvenes, parados junto a la puerta, también se volvió a mirar, curiosos por la situación. El suave sonido del piano desde la esquina lejana del vestíbulo pareció desvanecerse en medio del creciente murmullo de conversaciones en voz baja. ¿Qué está pasando?, susurró una mujer elegantemente vestida a su esposo. Él negó con la cabeza, sin apartar la vista de Eleanor. Parece que está causando problemas, creo. Una voz baja pero lo suficientemente clara como para ser escuchada, vino desde atrás, alcanzando los oídos de Eleanor y causándole una punzada de dolor en el corazón. Eleanor estaba en el centro de las miradas, del escrutinio y la duda, manteniendo una compostura absoluta, aunque muy dentro de ella, los recuerdos de sus primeros y difíciles días, construyendo su carrera, regresaron de golpe. En aquellos tiempos, había soportado innumerables miradas similares, ojos que no la juzgaban por su capacidad, sino por su apariencia, por el color de su piel y por su género. Señora, volvió a hablar Michael, esta vez con más firmeza, como si intentara dejar claro que él tenía el control de la situación. Agradecería su cooperación. Realmente no queremos problemas aquí. Eleanor miró con calma a los ojos de Michael y respondió con una voz suave pero aguda, llena de la fuerza de la experiencia y el respeto propio. No estoy aquí para causar problemas. Estoy esperando a la persona a la que acabo de llamar para resolver este asunto. Michael frunció el ceño, como si se sintiera desafiado por la serenidad de Eleanor. Miró a los dos guardias de seguridad, señalándoles sutilmente que se acercaran un poco más. El movimiento de los guardias hizo que los huéspedes en el vestíbulo se mostraran aún más interesados. Todas las miradas ahora estaban puestas en Eleanor, la mujer mayor de apariencia modesta que estaba siendo tratada como una alborotadora entre la multitud. Algunas personas comenzaron a levantar sus teléfonos, grabando la tensa escena. Los murmullos se hicieron más intensos. Michael notó esto, y una sensación de incomodidad empezó a invadirlo. Bajó la voz, intentando mantener el profesionalismo, pero sonando cada vez más incómodo. Señora Johnson, creo que debería entender la situación actual. Si no coopera, tendré que pedirle a seguridad que la escolte hacia la salida. Jessica estaba justo detrás de él, sintiendo un malestar creciente al ver que la situación era más seria de lo que había imaginado. Pero aún no podía creer que la mujer humilde que tenía frente a ella fuera en realidad la legendaria Eleanor Johnson, la fundadora. Jessica susurró al oído de Michael, visiblemente alterada. Tal vez deberíamos esperar un poco más. ¿Y si de verdad es? Michael la interrumpió de inmediato con una mirada fría. No quería dejarse influenciar en ese momento, especialmente cuando estaba convencido de que hacía lo correcto para proteger la imagen del hotel. Jessica, solo sigue las órdenes. No le pongas mucha atención. Eleanor permaneció en silencio, con la respiración tranquila, pero el corazón lleno de tristeza y desilusión. Lo que podría haber sido un asunto sencillo, estaba siendo llevado demasiado lejos por prejuicios infundados. Pero ella sabía bien que hay momentos en la vida que no se pueden evitar, y había decidido enfrentarlo en silencio, esperando que surtiera efecto la llamada que había hecho. La tensión en el vestíbulo era palpable. Los dos guardias de seguridad seguían como estatuas. Michael mantenía su expresión fría, y Jessica evitaba mirar a Eleanor a los ojos. Los huéspedes curiosos se mantenían a cierta distancia, observando para ver qué sucedería a continuación. Ninguno de ellos podía imaginar que, en solo unos minutos, la situación daría un giro completo y serían testigos de una verdad impactante que pondría en duda todo lo que acababan de creer. En medio de la atmósfera tensa que se extendía por todo el vestíbulo del hotel, Eleanor permanecía en silencio, con la mirada perdida en la distancia, como intentando esquivar las miradas dirigidas hacia ella.
Pero cuanto más intentaba evitarlo, más sentía la agudeza de cada mirada escrutadora. Los susurros llenos de dudas la rodeaban, cada uno como una afilada cuchilla que cortaba sus recuerdos, removiendo cosas que creía enterradas desde hacía mucho tiempo. En ese momento, Eleanor sintió cómo era arrastrada de nuevo a los días difíciles de su juventud, cuando apenas tenía 20 años, una joven llena de ambición, dando sus primeros pasos en la industria hotelera. Eleanor recordaba claramente que no tenía nada más que sueños, manos vacías y una voluntad de acero forjada frente a los duros prejuicios sobre la raza y el género. En aquel entonces, una mujer negra joven entrando al mundo de los negocios, y más aún en el sector de hoteles de lujo, era casi impensable, difícil de aceptar. Todavía podía recordar vívidamente la primera vez que fue a un gran hotel en Manhattan para asistir a una importante conferencia como pasante. Antes siquiera de poder entrar al majestuoso vestíbulo, un guardia de seguridad la detuvo con una mirada fría y una frase que nunca olvidaría. Los empleados entran por la puerta lateral. En ese momento, Eleanor caminó en silencio hacia la entrada lateral, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas, tratando de tragarse el dolor y la profunda herida a su autoestima. Ese fue solo el comienzo de muchas experiencias similares. Ser ignorada en reuniones, olvidada en discusiones de ascensos y puesta en duda cada vez que se atrevía a expresar sus ideas con valentía. Hubo noches en las que volvía a su pequeño apartamento en Brooklyn, sentándose sola en un rincón de su cuarto oscuro, llorando en silencio, preguntándose si estaba equivocada al intentar entrar en ese mundo. Pero fue precisamente en esos momentos dolorosos cuando se recordaba a sí misma: no puedo rendirme. Voy a demostrar que una mujer negra puede tener éxito y estar a la altura de cualquiera. Los recuerdos volvieron con tanta fuerza que Eleanor instintivamente colocó una mano sobre su pecho, donde su corazón latía con emoción. Exhaló suavemente, su mirada aún serena. Pero en lo más profundo, una ola de tristeza se alzaba como una marea imparable. Le costaba creer que después de más de 30 años de haber construido su primer hotel con sus propias manos y un corazón lleno de pasión, hoy estuviera allí, justo en el lugar que ella misma creó, enfrentando una vez más la misma duda y el mismo desprecio del pasado. Michael estaba allí, con los ojos fríos recorriéndola de arriba abajo, como si fuera una molestia no deseada de la que quería deshacerse. Jessica a su lado ya no se sentía tan segura como antes. Comenzaba a notar que algo no estaba bien, pero aún no tenía el valor de cambiar su opinión inicial. Los huéspedes a su alrededor seguían susurrando. Eleanor, sin querer, alcanzó a oír comentarios a medias pero dolorosos de la multitud, suposiciones llenas de prejuicio que le hacían doler el alma. Seguro quiere algo gratis. ¿Quién va a creer que una mujer vestida así es la fundadora? Esas palabras eran como dagas invisibles que se clavaban profundamente en su corazón. Eleanor alguna vez pensó que al alcanzar la cima del éxito, ya no tendría que soportar cosas así. Pero hoy comprendía que los prejuicios nunca desaparecen del todo. Siempre están ahí, listos para reaparecer en cualquier momento, con cualquier persona. Eleanor respiró hondo, conteniendo las lágrimas mientras enfrentaba las miradas frías de los extraños a su alrededor. Había pasado por demasiado como para no saber que, a veces, el silencio es la mayor fortaleza que una persona puede tener. Pero por mucho que intentara mantenerse serena, no podía negar que su corazón temblaba de dolor profundo. En silencio se preguntó: ¿por qué siendo una mujer negra, sin importar cuánto éxito logre o cuánto me esfuerce, tengo que seguir demostrándolo una y otra vez? Permaneciendo inmóvil, en silencio, Eleanor esperó a que esa llamada importante surtiera efecto. Sabía que en tan solo un instante todo quedaría claro. Pero en ese preciso momento, los sentimientos dolorosos del pasado volvían a eclipsarlo todo. Una vez más, Eleanor Johnson debía mantenerse firme con su dignidad y respeto propio, enfrentando los duros prejuicios que la vida parecía empeñarse en no dejar atrás. Mientras Eleanor aún estaba perdida en sus melancólicos recuerdos, el sonido de pasos apresurados resonó desde el pasillo del hotel, haciendo que levantara la mirada. Dos hombres con elegantes trajes aparecieron rápidamente, sus rostros llenos de ansiedad, sus expresiones tensas mientras se dirigían al área de recepción. Eleanor los reconoció al instante. Thomas Reed, el vicepresidente de la corporación, y Anthony Price, el director ejecutivo regional del Medio Oeste. Los mismos dos hombres a quienes ella acababa de llamar.
Thomas Reed iba al frente, respirando con dificultad tras haber bajado corriendo desde los pisos superiores. Al ver a Eleanor de pie en silencio entre dos guardias de seguridad, sus ojos se llenaron de pánico de inmediato. Se detuvo, atónito por unos segundos, antes de avanzar rápidamente hacia ella con una expresión de remordimiento y preocupación. Señora Johnson, lo siento muchísimo. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Justo detrás de Thomas venía Anthony Price, con el rostro pálido, la voz temblorosa al darse cuenta de que Eleanor estaba allí, bajo las miradas inquisitivas de todos los presentes. Eleanor, ¿estás bien? Lo siento muchísimo. Esto es completamente culpa nuestra. La aparición inesperada y la actitud respetuosa y ansiosa de los dos hombres poderosos cambiaron de inmediato el ambiente del vestíbulo. Los murmullos de chismes que se escuchaban antes se desvanecieron, reemplazados por un silencio atónito. Todas las miradas pasaron de Eleanor a los dos altos ejecutivos de la corporación, y luego de nuevo a Eleanor, con expresiones de sorpresa y remordimiento evidente. Jessica se quedó paralizada detrás del mostrador. Su mano se levantó instintivamente para cubrirse la boca, sus ojos abiertos de par en par por el shock. Las frías palabras con las que había rechazado a Eleanor resonaron en su mente, provocándole un escalofrío por la espalda. Se volvió hacia Michael dándose cuenta de que él también estaba inmóvil, con el rostro pálido y gotas de sudor comenzando a formarse en su frente. Toda la confianza y firmeza que había mostrado antes desaparecieron, dejando a un Michael tembloroso, enfrentado ahora con la verdad revelada. Michael dio unos pasos hacia adelante de inmediato, su voz tartamudeante y llena de pánico. Señor Reid, señor Price, yo no tenía idea de que esta era la señora Johnson. De verdad, yo... Thomas Reed levantó la mano para silenciarlo, sus ojos firmes, llenos de decepción y enojo. Su voz bajó, pronunciando claramente cada palabra. Harris, ¿sabes frente a quién estás? Esta es la señora Eleanor Johnson, la fundadora del Grand American Hotel y de toda nuestra corporación. En ese momento, Anthony Price se volvió hacia Jessica, su mirada severa, haciéndola encogerse. Su voz fue fría. Carter, ¿por qué no revisaste la lista de huéspedes VIP antes de actuar con tanta imprudencia? Jessica guardó silencio, incapaz de decir una sola palabra. Los prejuicios en los que tanto había creído se desmoronaron al instante. Se preguntó por qué había juzgado tan fácilmente a una persona solo por su apariencia. Los dos guardias de seguridad retrocedieron rápidamente, mostrando su confusión y vergüenza al comprender la verdadera situación. Los huéspedes que estaban alrededor ahora miraban a Eleanor con una mirada completamente diferente, que pasó de la sospecha al respeto, teñida de un poco de culpa. Algunos incluso habían sacado sus teléfonos para capturar esta escena inesperada, murmurando entre ellos, sin poder creer que la sencilla mujer mayor que estaba allí era la legendaria Eleanor Johnson. Eleanor permanecía allí de pie, con una expresión serena, pero llena de autoridad, haciendo una señal sutil a Thomas y Anthony para que recuperaran la compostura. Habló con suavidad, su voz era tranquila, pero con tal firmeza que la sala entera cayó en un silencio absoluto. No necesito disculpas ni explicaciones. Solo espero que esta sea la última vez que algo así ocurre en mi hotel. Thomas y Anthony inclinaron la cabeza de inmediato, respondiendo al unísono. Sí, señora Johnson. Eleanor lanzó una última mirada a Jessica y a Michael. No los reprendió ni se mostró enojada. Simplemente los miró con una mirada profunda y reflexiva, una que fue suficiente para que los dos jóvenes comprendieran el grave error que acababan de cometer. En ese momento, nadie en el vestíbulo del hotel pudo apartar los ojos de Eleanor Johnson. Todos entendieron que acababan de presenciar un momento raro, una lección profunda sobre lo fácil que es juzgar a los demás por su apariencia y por prejuicios equivocados. Y en ese instante, todo cambió. Eleanor no necesitó decir ni una sola palabra más. La verdad que acababa de revelarse hablaba más fuerte que cualquier reprimenda que pudiera haber dado. En cuanto Eleanor terminó de hablar, Thomas Reed se volvió inmediatamente hacia Michael y Jessica, con la voz firme y severa, sin mostrar ya ninguna paciencia. Señor Harris, señorita Carter, les ordeno a ambos que preparen de inmediato una habitación VIP para la señora Johnson. Asegúrense de que todo esté perfectamente dispuesto. Michael bajó la cabeza, con los hombros visiblemente tensos. Su rostro se enrojeció de vergüenza y miedo por el error que acababa de cometer. Ya no se atrevía a mirar a Eleanor a los ojos. Solo asentía una y otra vez, con la voz temblorosa, sin rastro de la confianza que había mostrado antes. Sí,
Sí, señor. La prepararé de inmediato. Jessica se quedó detrás, dando un pequeño paso hacia atrás, con las manos temblorosas mientras se ajustaba el cuello del uniforme, intentando ocultar la creciente inquietud en su interior. La situación había escalado mucho más allá de lo que ella había imaginado, y comenzaba a sentir todo el peso del error causado por su propio prejuicio. Jessica miró rápidamente a Eleanor, una sensación de vergüenza brotando dentro de ella, al recordar las frías palabras y la mirada sospechosa que había dirigido a la mujer. Anthony Price se adelantó de inmediato al lado de Eleanor, inclinándose con cortesía, con la voz llena de sinceridad. Una vez más, le pido disculpas de todo corazón, señora Johnson, por esta lamentable experiencia. Investigaremos a fondo y tomaremos medidas estrictas con los implicados. Por favor, acepte nuestras disculpas. Eleanor miró a Anthony y a Thomas. Su mirada seguía siendo serena, sin rastro de enojo, pero llena de determinación. No he venido hoy aquí para castigar a nadie. Lo que más me importa es cómo forman y guían a su personal. Que esto sirva como una gran lección. Por supuesto, sin duda alguna, respondió Thomas con rapidez, su rostro reflejando respeto y compromiso, antes de volverse nuevamente hacia Michael con un tono más cortante. Señor Harris, quiero que usted mismo se encargue personalmente de supervisar la preparación de la habitación VIP. No debe haber más errores. Michael asintió de inmediato y corrió tras el mostrador, haciendo una llamada telefónica con tono urgente, ordenando al personal que prepararan de inmediato la habitación más lujosa del piso más alto del hotel. La tensión envolvía la zona de recepción, con empleados moviéndose de un lado a otro con rostros ansiosos y preocupados, temiendo las consecuencias de lo que estaba por suceder. Jessica permanecía en silencio en una esquina, intentando no llorar delante de todos. Por primera vez en su vida, la joven comprendía el poder devastador de los prejuicios inconscientes, ese tipo de juicio que puede destruir la confianza y herir profundamente a otros. Muy dentro de sí, recordó de pronto lo que siempre le enseñaba su madre. Nunca juzgues a nadie por su apariencia. Pero en ese momento, solo podía culparse a sí misma por haber cometido un error tan grave. Pronto, otros empleados del hotel comenzaron a darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. La atmósfera en todo el Grand American Hotel cambió rápidamente. Los primeros murmullos de duda se convirtieron en susurros de arrepentimiento y preocupación. Todos entendían que un error como ese, especialmente al insultar a la fundadora de la corporación, no sería fácilmente perdonado. Esto seguro llegará hasta la alta dirección, susurró una joven empleada a su compañera. Michael y Jessica podrían perder sus trabajos, respondió su colega, visiblemente preocupada. Eleanor miró a su alrededor, percibiendo claramente el fuerte cambio en el ambiente, pero mantuvo la calma y la compostura. En lugar de enojarse o criticar más, eligió permanecer en silencio, observando con atención, esperando ver si esta lección sería realmente aprendida, como ella esperaba. Thomas Reed se volvió nuevamente hacia Eleanor, hablando con suavidad, lleno de respeto y disculpa. Señora, la habitación VIP estará lista en solo unos minutos. Espero que pueda perdonar este incidente. Le aseguramos que esto no volverá a ocurrir. Eleanor asintió suavemente en respuesta. Su voz fue pequeña pero resonó con claridad en el silencio absoluto del vestíbulo del hotel. Lo que necesito no es una promesa. Lo que espero es un cambio. Thomas se inclinó profundamente, comprendiendo que frente a él no solo estaba la poderosa fundadora de la corporación, sino una mujer que había atravesado incontables tormentas para llegar al lugar que ocupaba hoy. Sus palabras suaves no contenían amenaza, pero eran más fuertes y punzantes que cualquier reprimenda que hubiera escuchado. Eleanor miró una vez más a Jessica. Su mirada era dulce, sin reproche, pero tan profunda que Jessica sintió como si el corazón se le encogiera. Sabía que después de ese día, su vida y su forma de ver el mundo jamás volverían a ser las mismas. La atmósfera en el Grand American Hotel en ese momento no era solo tensa. Era algo más grande, una lección profunda y poderosa sobre el respeto y el valor de la humanidad. Una lección que Eleanor Johnson había pasado toda su vida intentando transmitir. Y una cosa era segura. Desde ese instante, nadie en el hotel olvidaría jamás esa lección invaluable. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraron suavemente a través de los ventanales de la gran sala de reuniones del Grand American Hotel, trayendo un toque de calidez que disipaba el ambiente cargado que aún quedaba de la noche anterior. Eleanor había llegado temprano, permaneciendo en silencio junto a la ventana,
con la mirada fija en la familiar ciudad de Chicago. Perdida en sus pensamientos dentro de la sala, nadie se atrevía a hablar en voz alta. Todos estaban sentados en silencio, con los ojos ansiosos dirigidos hacia la mujer de mediana edad, de porte autoritario, que se mantenía de pie junto a la ventana. A las 8 en punto, Eleanor se dio la vuelta y caminó con calma hacia el asiento en el centro de la mesa. Observó a los altos directivos presentes, deteniéndose brevemente en Michael y Jessica, que estaban sentados uno al lado del otro, con el rostro tenso, completamente carentes de su habitual confianza. Eleanor no mostró señales de enfado, ni se apresuró a ir al grano. En cambio, habló con una voz suave pero firme, como una maestra experimentada que se dirige a la clase más importante de su vida. Buenos días a todos. Sé que ninguno de nosotros quería tener una reunión como esta, pero a veces son los eventos inesperados los que nos dan la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Su tono era sereno, sin reproches severos, pero fue suficiente para silenciar toda la sala. Eleanor continuó, sus ojos tranquilos encontrándose con los de cada persona sentada alrededor de la mesa. Lo que ocurrió anoche no fue simplemente un error, fue el resultado de algo mucho más serio, el prejuicio. Todos sabemos que este hotel se construyó sobre los cimientos del respeto y la igualdad para cada huésped, pero claramente hemos fallado en mantener esos valores. Michael bajó ligeramente la cabeza, sus dedos apretando con fuerza el bolígrafo, sintiendo una oleada de vergüenza y culpa recorrerle el cuerpo. Nunca pensó que cometería un error tan grave, y mucho menos frente a una fundadora tan poderosa como Eleanor Johnson. A su lado, Jessica permanecía en silencio, con la mirada clavada en el suelo, su rostro pálido reflejando el profundo remordimiento que la invadía. Eleanor prosiguió, sus palabras cargadas de significado pero aún llenas de calidez y comprensión. No los culpo por no reconocerme. Los culpo por permitir que sus juicios apresurados nublaran su capacidad de ver el verdadero valor de los demás. Eligieron creer en los prejuicios en lugar de en la verdad. Esto no solo me lastimó a mí, también hirió a nuestro hotel, el lugar en el que una vez deposité tantas esperanzas. Thomas Reed y Anthony Price asintieron levemente, con miradas serias pero llenas de admiración dirigidas hacia Eleanor. Comprendían que sus palabras no eran una acusación, sino un recordatorio firme de ética y responsabilidad, una lección profunda para todos los presentes. Eleanor hizo una breve pausa, respiró hondo y continuó, con un tono que se suavizaba ligeramente, como intentando aliviar la pesada atmósfera que reinaba en la sala de reuniones. Quiero que entiendan que el respeto no está reservado para los huéspedes ricos, famosos o lujosos. El respeto es para cada persona que cruza las puertas de este hotel. No importa cuán sencilla sea su apariencia. Debemos recordar siempre que la dignidad de una persona no se define por cómo se viste ni por su apariencia externa, sino por su bondad y por cómo la tratamos. En ese momento, la voz de Eleanor estaba cargada de convicción y autoridad, obligando a todos en la sala a escuchar con atención. Michael sintió un nudo en el pecho, al comprender por primera vez las profundas consecuencias de sus acciones irreflexivas la noche anterior. Jessica, sentada a su lado, también comprendió por completo el error que había cometido. Un error no solo relacionado con el trabajo, sino también con la forma en que vivía y pensaba. Eleanor concluyó suavemente su discurso, con la mirada suavizada por la compasión. Espero que después de la reunión de hoy, cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismo. Esta no es solo una lección de trabajo, sino una lección profunda sobre cómo debemos vivir como seres humanos decentes. Recuerden, este hotel no fue construido solo con piedra y cristal, sino también con sinceridad y respeto hacia todos. La sala cayó en un silencio profundo, nadie se atrevía a hablar. Las palabras de Eleanor resonaban en sus mentes como el más poderoso llamado de atención. No solo sintieron el peso de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros, sino que también comprendieron que esos errores y prejuicios, aparentemente inofensivos, podían destruir todo lo que Eleanor había pasado su vida construyendo. Finalmente, Eleanor se puso de pie con suavidad, ofreció una sonrisa cálida y concluyó la reunión con una frase tan simple como profunda. Creo que vas a cambiar. Salió de la sala de reuniones, dejando atrás un espacio de absoluto silencio. Todos los presentes entendieron que, después de ese día, el Grand American Hotel nunca volvería a ser el mismo. El cambio real había comenzado. Inmediatamente después de aquella tensa reunión, Eleanor caminó en silencio hacia la sala del personal, donde la joven Jessica Carter estaba sentada sola en una pequeña mesa junto a la ventana.
Jessica tenía la cabeza agachada, con las manos apoyadas suavemente sobre las rodillas, tratando de contener la ansiedad que crecía imparable en su interior. La suave luz de la mañana se filtraba a través del delgado vidrio, iluminando el rostro pálido de la joven que acababa de cometer uno de los errores más grandes de su vida. Cuando la puerta se abrió con delicadeza, Jessica se sobresaltó y levantó la vista, dándose cuenta de que era Eleanor Johnson quien había entrado. Rápidamente se puso de pie, su voz tensa y temblorosa cuando habló. Señora Johnson, yo lo siento mucho. Eleanor levantó suavemente la mano, indicándole a Jessica que se sentara, con una mirada cálida, como la de una madre comprensiva que intenta calmar el miedo de un niño que ha cometido un error. No hay necesidad de estar tan tensa, Jessica. No estoy aquí para regañarte. Solo quiero hablar contigo un momento. Jessica se sentó lentamente de nuevo, aún sin poder mirar a Eleanor a los ojos, sintiendo una profunda vergüenza y malestar en su corazón. Se culpaba por haber actuado sin pensar, por haber causado daño, aunque fuera sin intención, a la mujer que más debía haber respetado. Eleanor se sentó en la silla frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, con los ojos llenos de comprensión y empatía. Preguntó con suavidad, con un tono calmo y familiar, como si hablara con un miembro cercano de su familia. Jessica, quiero saber qué te hizo pensar que yo no podía ser Eleanor Johnson. Jessica dudó un momento, luego respondió con voz baja y temblorosa. No lo sé, señora. Es solo que usted no se ve como lo imaginaba. Pensé que alguien como usted se vería muy glamorosa, muy poderosa, no tan sencilla como ahora. Eleanor sonrió con dulzura, con la mirada un poco distante, perdida en sus recuerdos. Lo entiendo. Yo una vez fui tú, Jessica. A mí también me juzgaron por mi apariencia. Jessica la miró, sorprendida y con curiosidad, mientras escuchaba a Eleanor continuar con una voz suave y sincera. Cuando era joven, también fui recepcionista como tú. En aquel entonces, tuve que soportar miradas de sospecha, palabras humillantes, solo por ser una joven negra que intentaba entrar en un mundo de negocios dominado por hombres blancos y adinerados. Una vez me detuvo un guardia de seguridad en la puerta. Los clientes me trataban como si fuera invisible, y hasta mi propio jefe me dijo que nunca llegaría lejos. Jessica guardó silencio. Cada palabra sentida de Eleanor se colaba en su corazón, ayudándola a comprender que la poderosa mujer frente a ella había soportado dolores que jamás había imaginado. Eleanor continuó, con una voz aún suave pero impregnada de la fuerza de la experiencia y la sabiduría. Alguna vez pensé que, si lograba tener éxito, si me volvía rica y famosa, nunca más tendría que soportar faltas de respeto. Pero con el tiempo entendí que los prejuicios nunca desaparecen del todo. Solo se esconden, esperando el momento de volver a aparecer. Lo más importante es aprender a ver a los demás con el corazón, no con los ojos. Jessica sintió cómo se le nublaban los ojos, con lágrimas acumulándose. Su voz se volvió ronca por la emoción cuando habló. Yo realmente me equivoqué. Nunca imaginé que mis acciones podían herir tan profundamente. De verdad lo siento, señora. Eleanor colocó suavemente una mano sobre el hombro de Jessica, su voz aún más dulce, como si consolara a una niña que acaba de aprender una lección importante en la vida. Sé que no fue tu intención, Jessica. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que aprendemos de ellos. Yo he estado en tu lugar, he cometido errores parecidos, y sé lo dolorosos que pueden ser. Pero fueron esos errores y esas heridas los que me hicieron crecer. Aprendí lo que significa tener compasión, lo que es realmente entender a los demás. Jessica levantó la vista, encontrándose con los ojos de Eleanor por primera vez, con respeto sincero y una profunda gratitud. Susurró suavemente, pero con claridad. Gracias por darme la oportunidad de comprender mi error. Eleanor sonrió con calidez, asintió con suavidad, y luego se levantó antes de salir de la sala del personal. Se volvió a mirar a Jessica una vez más, su voz sincera y profunda. Jessica, recuerda siempre que cada persona lleva una historia dentro de sí. Intenta ver a las personas con el corazón y con compasión, en lugar de a través de juicios preconcebidos o valoraciones apresuradas. Mientras Eleanor cerraba suavemente la puerta tras de sí, Jessica permanecía sentada sola en la pequeña sala del personal. Sentía como si algo dentro de ella se hubiera sanado, y al mismo tiempo sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Eleanor no solo le había dejado una lección profunda, sino también una chispa de esperanza, una oportunidad de transformarse desde lo más profundo de su ser.
La puerta de la habitación del hotel se cerró suavemente, pero las palabras sentidas de Eleanor aún resonaban con claridad en la mente de Jessica. La joven permanecía en silencio en la pequeña mesa, con la mirada perdida en sus pensamientos mientras observaba por la ventana, llena de emociones encontradas, pero profundas, pensando en la historia de vida que Eleanor acababa de compartir. Un momento después la puerta se abrió nuevamente y Eleanor regresó, esta vez con 2 tazas humeantes de té en las manos. Colocó con delicadeza una frente a Jessica y se sentó frente a ella, con una expresión amable y cálida, como si quisiera calmar el torbellino que aún giraba en el corazón de la joven. Jessica, me gustaría contarte un poco más sobre mis primeros días en la industria hotelera, dijo Eleanor en voz baja, rompiendo el silencio. Jessica alzó un poco la vista, sus ojos aún brillando por las emociones que la habían conmovido, pero ahora con una expresión de atención y disposición a escuchar. Eleanor sonrió suavemente y continuó, su voz pausada, cada palabra pintando vívidas imágenes en la mente de Jessica. En aquel entonces, yo era solo una recepcionista común en un pequeño hotel de Nueva York. Estaba llena de entusiasmo y siempre me esforzaba por ganarme el reconocimiento de los demás. Pero la vida no era tan simple como yo la había imaginado. Eleanor hizo una pausa, sus ojos brevemente llenos de tristeza, como si mirara hacia atrás, a su yo del pasado. Hace muchos años, un día mientras trabajaba en la recepción, un huésped adinerado entró y ni siquiera me miró. Se dirigió directamente a la empleada blanca que estaba junto a mí, aunque ella estaba ocupada. Me adelanté con cortesía para ofrecerle ayuda, pero él me miró sorprendido y dijo, «Oh, pensé que usted era la señora de la limpieza». Jessica se quedó helada, con la boca entreabierta, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Eleanor asintió suavemente, con la mirada firme y serena, su voz calmada al relatar la verdad de su vida sin rencor, simplemente contando los hechos tal y como fueron. En ese momento me quedé inmóvil, con el corazón lleno de dolor, pero no me atreví a decir nada. Fue la primera vez que sentí tan claramente el poder aterrador de los prejuicios. Solo por ser una joven mujer negra, la gente me colocaba de inmediato en la posición más baja que podían imaginar. Jessica sintió como si algo dentro de ella se rompiera. Miró profundamente a los ojos cálidos pero poderosos de Eleanor, y por primera vez comprendió realmente las heridas invisibles que aquella mujer había llevado durante toda su vida. Eleanor continuó, su voz suave, como si quisiera ayudar a Jessica a comprender más de lo que había vivido. Desde ese día, decidí que nunca permitiría que otros me definieran por el color de mi piel, mi edad o mi apariencia. No podía cambiar los prejuicios de todos, pero sí podía cambiar la forma en que reaccionaba ante ellos. Y la lección más importante que aprendí de esas heridas fue tratar siempre a los demás con respeto y comprensión sincera. Jessica bajó la cabeza, una lágrima cayó silenciosamente por su mejilla. De pronto sintió un profundo remordimiento al darse cuenta de que ella misma se había convertido en alguien que causó el mismo dolor que Eleanor había sufrido una vez. Susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Jamás imaginé que podría causarle el mismo dolor que usted alguna vez tuvo que soportar. Lo siento de verdad. Estuve equivocada. Eleanor colocó suavemente su mano sobre la de Jessica, su voz tan tierna como la de una madre consolando a su hija después de un gran error. Jessica, lo que importa no es el error que cometiste, sino cómo lo enfrentas y lo que aprendes de él. Todos cometemos errores. Comparto estas historias no para hacerte sentir culpable, sino para ayudarte a entender que detrás de cada persona hay historias y dolores que no podemos ver si solo juzgamos por las apariencias. Jessica se sentó en silencio, sintiendo como si su corazón se curara poco a poco gracias a las palabras sinceras y compasivas de Eleanor. Comprendía que, a partir de ese día, su forma de ver a los demás jamás volvería a ser la misma. Los prejuicios, los juicios apresurados que alguna vez habitaron en ella, comenzaban ahora a desvanecerse, reemplazados por una profunda comprensión y empatía. Finalmente Jessica alzó la mirada, con los ojos más claros que nunca, y habló con voz temblorosa, pero con determinación. Señora Johnson, le prometo que nunca dejaré que algo así vuelva a suceder. Estoy verdaderamente agradecida por haber compartido esta historia conmigo. Eleanor sonrió con calidez, sus ojos llenos de esperanza y confianza. Creo en ti, Jessica. Solo recuerda siempre que, si tratamos a los demás con el corazón y con bondad, el prejuicio no tendrá espacio para existir. Jessica asintió suavemente,
su corazón ahora lleno de una nueva determinación, la de convertirse en una mejor persona, alguien capaz de reconocer el valor de los demás desde lo más profundo de su ser. Y entendía que la lección invaluable que Eleanor acababa de entregarle no era solo una historia, sino un regalo capaz de cambiarle la vida para siempre. Después de las sentidas palabras de Eleanor, la pequeña sala pareció detenerse en un silencio cargado de emoción. Jessica levantó la vista lentamente, encontrando la mirada de Eleanor con ojos llenos de gratitud y de una profunda decisión por cambiar. La joven respiró hondo, su voz aún temblorosa, pero ahora con la fuerza de una sinceridad genuina. Señora Johnson, lo que usted ha compartido me hizo darme cuenta de muchas cosas. Me equivoqué al dejar que mis juicios superficiales la lastimaran. Quiero que sepa que me esforzaré por cambiar, por no volver a cometer el mismo error. Eleanor sonrió con dulzura, mirando a Jessica con ojos llenos de confianza y aliento. Habló suavemente, cada palabra como un mensaje salido directamente de su corazón sincero. Jessica, me alegra que lo entiendas. La vida siempre nos da la oportunidad de aprender de nuestros errores. Lo más importante es cómo crecemos y los superamos. Eleanor hizo una pausa, su mirada perdiéndose en la distancia, como si reflexionara sobre el largo camino que ella misma había recorrido para aprender esa lección. Tras un breve momento continuó, con una voz profunda y pausada, cargada de sinceridad. ¿Sabes, Jessica? Cada uno de nosotros lleva un valor único, que no puede medirse por la apariencia ni por la riqueza externa. El verdadero valor de una persona está en su dignidad, en cómo trata a los demás y en cómo logra superar los prejuicios para salir adelante en la vida. Jessica permanecía quieta, sintiendo cómo cada palabra de Eleanor se grababa en lo más profundo de su mente y su corazón. Eleanor siguió hablando, cada frase dejando una marca significativa en el alma de la joven. Recuerda, las apariencias pueden engañarnos con facilidad, pero la verdadera dignidad y el carácter de una persona no se pueden ocultar. Tenemos que mirarnos unos a otros con el corazón, no con miradas apresuradas ni juicios sin pensar. Jessica asintió en silencio, su vergüenza inicial ahora transformada en profunda gratitud. La joven entendía por completo su error, y lo único que sentía en el corazón era un fuerte deseo de ser perdonada por Eleanor, y más importante aún, de que se le diera la oportunidad de empezar de nuevo. Señora Johnson, dijo Jessica en voz baja, luchando por contener la oleada de emociones. Le prometo que no volveré a cometer estos errores. Haré todo lo posible por convertirme en una mejor persona. Por favor, confíe en mí. Eleanor miró con ternura a la joven que tenía delante, sabiendo que Jessica hablaba con el alma. Puso una mano suave sobre el hombro de ella, su voz cálida, como la de una madre ofreciendo a su hija el consejo más valioso de todos. Confío en ti, Jessica, pero quiero que esta promesa se la hagas a ti misma. Siempre intenta mirar a los demás con respeto y con bondad. Esa es la mejor manera de asegurarte de no repetir los errores del pasado. Jessica inclinó la cabeza profundamente, sintiendo como si su corazón fuera limpiado por las palabras sinceras y comprensivas de Eleanor. Sabía que no se trataba solo de una promesa. Era un compromiso poderoso que cambiaría la forma en que viviría y trabajaría en el futuro. Esa misma tarde, Jessica se sentó sola en la pequeña sala de descanso, tomando un bolígrafo para escribir las palabras más sinceras que había escrito en su vida. Una disculpa sentida para Eleanor, sin adornos, sin excusas. Tan solo verdad, pura sinceridad y la gratitud más profunda. Estimada señora Johnson, no sé cómo expresar completamente la gratitud y el sincero arrepentimiento que siento en este momento. Lo que usted compartió hoy verdaderamente ha cambiado mi vida. Ahora entiendo que fue un error juzgar a los demás por su apariencia, y le prometo que nunca volveré a cometer ese error. Gracias por darme la oportunidad de entender más sobre mí misma y sobre la vida. Atentamente, Jessica Carter. Al terminar la carta, Jessica la dobló con cuidado y la colocó suavemente dentro de un sobre. En su interior, sintió como si acabara de quitarse un peso invisible del corazón. Sabía que ese era el primer paso en el viaje de transformación más grande de su vida. Cuando Eleanor recibió la carta de Jessica, sonrió en silencio, una sonrisa llena del más profundo sentido de realización. Cambiar a una persona siempre había sido más importante que cualquier castigo o reprimenda. Y en ese momento, Eleanor comprendió que el mensaje que había intentado transmitir durante tantos años por fin había llegado al corazón de una joven. Ese era el mayor logro de su vida, muy por encima de cualquier título,
éxito o poder que el mundo solía elogiar. Era un cambio verdadero que comenzaba con una persona, un corazón y una vida. La sincera carta de disculpas de Jessica estaba ahora en manos de Eleanor, y fue en ese momento que comprendió con más claridad que nunca. Era hora de un cambio verdadero y profundo en todo el sistema de la cadena hotelera que ella había construido. Eleanor se levantó y caminó con ligereza hacia la gran ventana, su mirada profunda contemplando el conocido paisaje urbano de Chicago, con la mente decidida sobre lo que estaba a punto de hacer. Al día siguiente, en una reunión especial con la alta dirección del grupo hotelero, Eleanor apareció con una expresión inusualmente serena, pero firme. Cada palabra que pronunciaba sonaba clara y fuerte, haciendo que todos en la sala sintieran el peso de la decisión que estaba por tomar. Sé que todos ustedes están muy preocupados por lo que ha ocurrido, pero lo más importante en este momento no es buscar a quién culpar, es cambiar fundamentalmente la forma en que trabajamos y cómo vemos a las personas. Eleanor hizo una pausa, cruzando miradas con Thomas Reed y Anthony Price, quienes escuchaban con expresiones serias y preocupadas. Continuó con un tono agudo pero sereno. Quiero una reforma profunda en el sistema de formación de empleados en toda nuestra cadena hotelera. Necesitamos programas de capacitación completamente nuevos, no solo enfocados en habilidades profesionales, sino, aún más importante, en cómo tratar a las personas con respeto, amabilidad y comprensión. Anthony Price asintió de inmediato, con el rostro claramente mostrando acuerdo con la decisión. Thomas Reed también intervino, con un tono lleno de compromiso. Señora Johnson, estoy completamente de acuerdo con usted. Empezaremos la renovación del programa de formación de inmediato. Eleanor sonrió levemente, sus ojos reflejando una determinación aún más firme. Bien, pero quiero que ambos entiendan que esto no es solo una solicitud temporal. Es un cambio profundo y a largo plazo. No quiero lecciones teóricas y vacías. Quiero historias reales, experiencias reales que se incorporen al programa. Los empleados deben comprender que cada huésped que entra a nuestro hotel tiene una historia y merece ser tratado con la mayor dignidad. Eleanor recorrió la sala con la mirada, deteniéndose brevemente en cada persona, como asegurándose de que todos absorbieran de verdad el mensaje que acababa de transmitir. La atmósfera en la sala se volvió más solemne que nunca, ya que todos comprendían que una nueva era estaba comenzando. Y Eleanor continuó, con la voz más baja pero aún clara. No me quedaré observando desde lejos. A partir de ahora, visitaré nuestros hoteles con el papel de huésped secreto. Quiero evaluar personalmente la calidad del servicio sin preparación previa, sin trato especial, como una clienta más, para ver de verdad cómo nuestros empleados tratan a los clientes. La sala cayó en completo silencio, los líderes intercambiando miradas tensas pero decididas. Sabían que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Eleanor no solo pedía un cambio teórico, lo supervisaría personalmente a través de su propia experiencia. Thomas Reed fue el primero en romper el silencio, con una voz sincera y decidida. Señora Johnson, entendemos completamente la importancia de esta decisión. Tomaremos acción inmediata y nos aseguraremos de que cada hotel en el sistema esté preparado para este cambio profundo. Eleanor asintió suavemente, su expresión una vez más suavizada, con un destello de nueva esperanza brillando en sus ojos profundos y llenos de experiencia. Confío en ustedes, pero recuerden, el cambio no es fácil. Requiere tiempo y compromiso a largo plazo. Quiero que cada empleado, desde el nivel más bajo hasta el más alto, entienda que tratar a los clientes con corazón y amabilidad es lo que realmente nos convierte en un hotel digno de orgullo. Todos en la sala asintieron en silencio, comprendiendo profundamente lo que Eleanor acababa de decir. Sabían que una vez más Eleanor Johnson había tomado una decisión revolucionaria. No solo cambiaría la forma en que funcionaba un sistema, sino también la forma en que miles de personas bajo su nombre vivían y trabajaban. La reunión concluyó con una atmósfera cargada de tensión y esperanza. Cuando Eleanor salió de la sala, el equipo directivo intercambió miradas llenas tanto de preocupación como de determinación. Sabían que, a partir de ese momento, no habría espacio para la negligencia ni el prejuicio. Eleanor Johnson había iniciado una verdadera revolución, no a través del poder ni el castigo, sino mediante la dignidad, la bondad y el respeto hacia todos. Y en lo más profundo, cada persona comprendía que serían ellos quienes llevarían esta historia hacia adelante. No solo con palabras, sino con acciones. Desde hoy, mientras los suaves pasos de Eleanor se alejaban del salón de reuniones,
Ella podía sentir con claridad que las decisiones firmes que acababa de tomar comenzaban a encender una ola de cambio profundo en todo el hotel. La tensión en el aire daba paso lentamente a la seriedad, la determinación y una tenue esperanza frágil, algo que Eleanor siempre había buscado sembrar en quienes la acompañaron en este camino desafiante. Antes de dejar el Grand American Hotel para regresar a casa, Eleanor cruzó una vez más el vestíbulo principal, el mismo lugar donde, no hacía mucho, había estado de pie bajo la mirada escéptica de tantos. Ahora la escena era completamente distinta. El personal de recepción saludaba con calidez a cada huésped, sus voces suaves y sinceras, sonrisas en sus rostros, lo que hizo que Eleanor también sonriera con satisfacción. En un rincón del mostrador de recepción, Jessica Carter atendía con amabilidad a una pareja de ancianos, su voz más suave y auténtica que nunca. Eleanor se detuvo por un momento, observando discretamente a la joven. Se dio cuenta de que Jessica realmente estaba intentando, poco a poco, corregir su error. No por miedo ni por obligación, sino porque había comprendido de verdad la lección que Eleanor quiso enseñarle. Jessica levantó la vista de pronto, notando inesperadamente la presencia de Eleanor a lo lejos. Se sorprendió por un instante, pero su mirada se suavizó al instante y le dedicó una sonrisa gentil, agradecida y sincera. Fue un momento breve, pero suficiente para que Eleanor sintiera una calidez especial expandirse en su pecho. Eleanor asintió levemente, un gesto simple que transmitía perdón, aliento y una profunda confianza en Jessica. En respuesta, Jessica colocó suavemente una mano sobre su pecho, con los ojos llenos de determinación, como si en silencio hiciera la promesa de nunca olvidar la lección profunda que Eleanor le había dado. Al salir del hotel, Eleanor respiró profundamente el aire fresco de la mañana en Chicago. Su corazón se sentía mucho más liviano y en paz. La tristeza y el dolor del día anterior se habían disuelto, reemplazados por una profunda satisfacción, porque entendía que su historia no era solo un incidente desafortunado, sino una oportunidad para provocar un cambio real, algo a lo que había dedicado toda su vida. El auto la esperaba frente al hotel. Eleanor se acercó, pero justo cuando iba a subir, un miembro del personal se acercó apresuradamente. Eleanor se dio vuelta, sorprendida al ver que era Jessica. El rostro de la joven estaba enrojecido por la emoción. Sostenía un pequeño sobre blanco en la mano. Con una leve inclinación de cabeza, Jessica se lo entregó a Eleanor con voz temblorosa, cargada de sinceridad. Señora Johnson, sé que ya le pedí disculpas, pero de verdad quiero que guarde esta carta como un recordatorio para mí de la promesa que hice. Nunca olvidaré la valiosa lección que me ha dado. Eleanor tomó la carta de sus manos, con una mirada cálida y tierna dirigida a la joven que tenía frente a ella. Su voz era tan suave como la brisa de primavera. Jessica, la atesoraré, y creo en que cumplirás tu promesa. Jessica asintió con firmeza, con los ojos brillando de esperanza. Eleanor subió al auto, saludando con una despedida silenciosa. Al mirar por la ventana una última vez, vio a Jessica inmóvil, devolviéndole el gesto, y en su rostro juvenil estaba la sonrisa más genuina que Eleanor había visto desde que la conoció. El auto se alejó del Grand American Hotel. En el interior del vehículo, envuelta en un cómodo silencio, Eleanor abrió lentamente el pequeño sobre. La carta era sencilla, pero las palabras sinceras de Jessica calentaron su corazón de una forma que rozaba lo mágico. Querida señora Johnson, desde lo más profundo de mi corazón, le pido disculpas sinceramente. He llegado a comprender el error que cometí y prometo nunca más permitir que los prejuicios lastimen a otros. Gracias por darme la lección más valiosa de mi vida. Jessica Carter. Eleanor dobló suavemente la carta y la guardó con cuidado en su pequeño bolso. Sabía que la conservaría como un silencioso recordatorio de que incluso los esfuerzos más pequeños por cambiar pueden tener un significado profundo. Y en ese momento, Eleanor sintió paz, sabiendo que había logrado no solo construir una poderosa cadena hotelera, sino, más importante aún, ayudar a alguien a reencontrarse con la bondad, el respeto y la verdadera sinceridad. Mientras el auto se alejaba poco a poco, Eleanor echó una última mirada al Grand American Hotel, donde había vivido una experiencia emocional e inolvidable. Sabía que el cambio que deseaba tal vez no sería visible de inmediato, pero al menos ese día había plantado una semilla importante, y dentro de ella florecía la esperanza de un futuro más brillante, más hermosa que nunca. El coche avanzaba lentamente por las calles conocidas de Chicago, mientras la luz suave del sol se extendía parejamente por cada rincón, creando una escena inusualmente tranquila.
Eleanor permanecía en silencio, aún sosteniendo la pequeña carta de Jessica entre las manos, con la mirada perdida por la ventana, como si repasara en su mente el largo viaje que acababa de atravesar. No solo la historia del día anterior, sino toda una vida turbulenta y desafiante. Los recuerdos de su juventud, de las veces en que fue menospreciada, los prejuicios por su color de piel y su género, regresaron de forma más poderosa que nunca. Pero esta vez Eleanor no sintió tristeza ni dolor. En cambio, una calma inusual se apoderó de ella, como si todas esas experiencias tuvieran un significado más profundo, mucho más allá de las emociones negativas que alguna vez soportó. Eleanor miró con ternura la ciudad que pasaba al otro lado del cristal, y en ese instante comprendió que su historia ya no era solo suya. Era una historia compartida con muchos otros, con quienes habían sido ignorados, discriminados o apartados por su edad, su raza o su apariencia. Eleanor entendió que lo que acababa de vivir era una oportunidad preciosa para enviar un mensaje poderoso a todos aquellos que alguna vez fueron como ella, aquellos que habían soportado injusticias y prejuicios en silencio. En la quietud del trayecto hacia el aeropuerto, Eleanor susurró para sí misma: quizás ha llegado el momento de decir esto no solo por mí, sino por todos los que han sido heridos por haber sido subestimados. Su mano se cerró instintivamente sobre la carta de Jessica, como si extrajera fuerza de ella. Luego, con un gesto suave, sacó su teléfono y comenzó a escribir desde lo más profundo de su corazón, palabras que esperaba llegaran al alma de quienes más necesitaban oírlas, a quienes alguna vez fueron menospreciados, a quienes han tenido que soportar en silencio los prejuicios por el color de su piel, su edad o su apariencia. Quiero que sepan que el verdadero valor de una persona no se encuentra en los ojos de los demás. Está en el corazón, en la dignidad y en la forma en que enfrentan la vida. La voz de Eleanor, aunque suave, era firme. Cada palabra escrita con el peso de décadas de experiencia y una profunda creencia en la fuerza de la dignidad humana. Nunca permitan que los prejuicios o juicios ajenos les hagan dudar de su valor. No necesitan gritar para ser escuchados. Solo recuerden quiénes son. Caminen con respeto por sí mismos y nadie podrá quitarles su verdadero valor. Eleanor hizo una pausa, sintiendo una mezcla de emoción y orgullo. Esas palabras no eran solo un mensaje para los demás, sino un recordatorio profundo para ella misma. Una mujer que había soportado tantos prejuicios y desafíos, pero que nunca perdió la fe en quién era. El auto giró suavemente hacia la carretera que conducía al aeropuerto. Eleanor levantó la vista y vio el cielo azul extendiéndose infinitamente frente a ella. Sintió con certeza que, después de todo lo vivido, lo que dejaría atrás no sería un imperio empresarial, ni fama, ni poder, sino ese mensaje. Un mensaje simple, pero profundo, para todos aquellos que alguna vez se sintieron heridos o abandonados. Cuando el coche se detuvo frente al aeropuerto, Eleanor guardó su teléfono. Respiró hondo y sintió que su alma estaba más ligera y en paz que nunca. Salió del coche con paso firme. Sus ojos miraban al frente con confianza y serenidad. En ese momento, supo con certeza que su vida estaba realmente completa. No por el éxito ni por la riqueza, sino porque había utilizado su vida para compartir el mensaje más significativo que una persona puede ofrecer al mundo. Y en lo más profundo de su corazón, Eleanor albergaba la esperanza de que cualquiera que leyera las palabras que escribió ese día encontrara la fuerza para caminar con dignidad, autoestima y confianza en su propio valor. Porque al final, la lección más valiosa que había aprendido en esta larga y desafiante vida era simple. No necesitas gritar para que te escuchen. Solo necesitas saber quién eres. Camina con respeto por ti mismo, y nadie podrá quitarte tu verdadero valor. La historia de Eleanor Johnson no es solo la historia de una mujer fuerte que superó el prejuicio, sino también un mensaje profundo que nos recuerda el verdadero valor de cada ser humano. La vida está llena de juicios y prejuicios, pero lo que realmente importa es cómo nos percibimos y tratamos los unos a los otros. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido incomprendido o subestimado como Eleanor? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y compártela con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a seguir difundiendo mensajes de respeto propio y bondad en la vida. Hasta pronto y nos vemos en la próxima historia.